Muy buenas tardes a todos y todas. Muy bienvenidos a este foro que versa sobre el Frente de Estudiantes Libertarios. El FEL nace hace 11 años aproximadamente, el 2003, y como una síntesis que se va dando de varias luchas y de varias organizaciones que vienen como de un corte anarquista libertario y que comienzan a hacerse la pregunta de por qué tienen que articularse, ¿ya? Porque en ese momento se puede decir de que la lucha estudiantil no superaba como los márgenes reivindicativos y no hacía una crítica estructural hacia el neoliberalismo y el capitalismo. Entonces, en ese sentido es que todos estos colectivos pequeños se ven como en la necesidad de dotarse de una herramienta efectiva y con proyección nacional para trabajar en el movimiento estudiantil, ¿ya? Y este trabajo tiene como la perspectiva de unir la experiencia de lucha heredada desde las movilizaciones anteriores, como decía la Vale. Acá como que se exponen algunos puntos que tienen que ver con la educación heredada de la dictadura, es decir, de los enclaves dictatoriales que tienen que ver específicamente con el tema educativo. Ahí se enumeran algunos, como por ejemplo en 1990 la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. De eso se desprenden las movilizaciones de los 90, como por ejemplo el mochilazo del 2001, el 2002 las mejoras al sistema de crédito y el 2005 la Ley de Financiamiento. Más tarde, el 2006 la Revolución Pingüina, que tiene que ver con el alza PSU, el pase escolar, la derogación de la 12, y el 2011, como todos sabemos, que fue uno de los años más explosivos para la movilización social y para el movimiento estudiantil, que tenían como consignas la gratuidad y el fin al lucro, y la educación de calidad también. ¿Ya? Lo que persigue el FEL finalmente como su objetivo final es la superación de la sociedad de clases y que sea reemplazada por una sociedad sin clases, es decir, una sociedad donde se autogestione la riqueza. Y a eso nosotros le llamamos comunismo libertario, ¿ya? Eso es para nosotros nuestro objetivo final. Es decir, un nuevo sistema social y económico basado en la autogestión social de la riqueza y el autogobierno popular, como decía el comunismo libertario. ¿De qué manera nosotros contribuimos a esto? Lo hacemos contribuyendo a la construcción de poder popular, sumando y formando compañeros para la construcción de un movimiento clasista y libertario, para enfrentar finalmente el capitalismo. Es decir, de que para nosotros nuestro objetivo final es el comunismo libertario, pero entendemos que para llegar a eso tenemos que pasar por una serie de etapas, ¿ya? Y que ese objetivo final también tiene su relación con una estrategia que la va a presentar después Rodolfo, que es la ruptura democrática, y después de eso se desprenden una serie de tácticas y tareas, ¿ya? A nivel educacional, promovemos un proyecto público de educación en la medida que aporte a la construcción de poder popular. ¿Cómo se organiza el FEL? Se organiza a nivel nacional por secciones, y cada sección se componen por diferentes bases. Por ejemplo, acá en Valdivia existen dos bases, que es la base de la UACH y la base de la San Sebastián, ¿ya? En otras partes también hay bases secundarias. En Valdivia todavía no tenemos una base secundaria, pero esperamos que de aquí al próximo tiempo se concrete. El FEL acá en Valdivia nace específicamente el 2011, ¿ya? Lo paran varios compañeros, sobre todo de la carrera de Historia, compañeros más viejos. Y una de las primeras acciones que el Frente de Estudiantes Libertarios comienza a desarrollar es el Congreso Social por un proyecto educativo, ¿ya? Esta fue una experiencia súper rica en el cual se fueron generando varias redes y se fue recomponiendo de a poco como la izquierda, tanto dentro de la universidad como a nivel local, ¿ya? Esta actividad no solamente la paró el FEL, sino que también la pararon una serie de colectivos y estudiantes independientes que en ese momento estaban convencidos de como desarrollar un trabajo más propositivo, más allá como de la consigna de la educación gratuita y de calidad, ¿ya? Este trabajo dio grandes frutos y tuvo varias
sesiones, y no solamente se desarrolló acá en Valdivia, sino que también se desarrolló en Valparaíso, en Santiago y en Concepción. Otra de las actividades que ha promovido el FEL mediante, el FEL históricamente ha postulado a los puestos de representación tanto en centros de estudiantes o en federaciones, ¿ya? Y es así como a través de estas plataformas políticas ha podido desarrollar una serie de actividades que tienen que ver también con la recomposición y con las demandas sociales, como por ejemplo la Feria de los Movimientos Sociales, que se hizo el año pasado y que también se realizó hace poco, donde tuvo una gran confluencia de gente y se desarrolló de forma exitosa. Otra como de las cuestiones que persigue el FEL tiene que ver con el fortalecimiento de la memoria, porque nosotros como estudiantes revolucionarios consideramos que nuestra memoria histórica es crucial para poder desarrollar un trabajo reivindicativo de demanda. Es decir, que sin esta memoria histórica es muy difícil de que nosotros podamos presentarnos como una alternativa concreta para avanzar. Vale. También el Frente Estudiantil Libertario acá en Valdivia ha tenido un trabajo que se ha ido desarrollando a poco, también en confluencia con las otras expresiones de la izquierda libertaria, que tienen que ver con la articulación con los sindicatos. Hace poco estuvimos apoyando la movilización de los peonetas, y cada vez que hay una movilización que tiene que ver con las demandas sindicales, tratamos de dar nuestro apoyo y estar ahí presentes, porque entendemos que los cambios de esta sociedad no los van a realizar los estudiantes de forma aislada, sino que lo van a hacer en conformación con los diferentes sectores y actores sociales que están en movimiento. Damos un poquito de agua. Muchos de ustedes se deben preguntar qué es la izquierda libertaria, y como que nosotros estamos en un momento de organización y discusión de acuerdo a lo que debiese ser la izquierda libertaria. Pasa que el proyecto libertario, como se le denomina, a través de los años ha estado funcionando, pero como de forma no orgánica, se puede decir. O sea, nosotros compartimos una identidad y por sobre todo compartimos una estrategia que es la de ruptura democrática. Y en eso estamos hoy en día, y el proyecto libertario acá en Valdivia lo componen una serie de organizaciones aparte del FEL, como por ejemplo la Unidad Muralista Luchador Ernesto Miranda, el periódico valdiviano Bagual y la Escuela Popular Bernardo Yeff, ¿ya? Y también ahora se está comenzando a desarrollar un trabajo que tiene que ver con la temática de género, ¿ya? Lo que propone la izquierda libertaria es que asumimos la construcción de un proyecto mayor de manera colectiva, es decir, salirnos de la marginalidad con la que ha estado la izquierda durante mucho tiempo y se ha estado encerrando y entrampando, sobre todo en la universidad. Lo que pasa es que en las universidades muchas veces nosotros pensamos la política para nosotros mismos. Muchas veces pensamos la política en términos de consecuencia, de quién es más revolucionario, y la izquierda, después de la dictadura, como que ha estado siempre pegándose codazos, ¿ya? Y es por eso que también no se puede avanzar conformemente y ser, se puede decir, como un proyecto para las masas. Nosotros queremos de que la izquierda libertaria y la creación en su momento de un movimiento político social amplio se presente como una alternativa para las mayorías. Partimos de la base de que existe una desarticulación social que no solo se expresa en una baja participación y una alta desconfianza entre la población, sino en la incapacidad de acumular fuerza social para impedimentos institucionales heredados de la dictadura militar. Como les decía anteriormente, la izquierda libertaria, a través de sus diferentes trabajos, se puede decir, ha desarrollado un trabajo en las poblaciones Yáñez Zavala y Pablo Neruda, en la Escuela Popular Bernardo Yeff, ¿ya? Este es un espacio abierto que busca rescatar la solidaridad, nuestra capacidad como pobladores y pobladoras de mejorar nuestras condiciones de vida mediante la fuerza de nuestra organización. Otra de las expresiones del proyecto libertario, que no solamente está en Valdivia, sino a nivel nacional, es la Unidad Muralista Luchador Ernesto Miranda, que a través del arte y el desarrollo
de murales pretende ser como una muestra gráfica de las diferentes demandas sentidas por nuestra población. ¿Ya? Ustedes deben cachar que acá hay muchos murales y que se ha instalado también como un referente gráfico de las movilizaciones sociales. Otro de los temas que se está comenzando a desarrollar dentro de la izquierda libertaria es el feminismo. Es un tema que todavía no se tiene zanjado, sino que está en constante desarrollo, sobre todo con compañeras y compañeros que reconocen que el FEL y la izquierda tienen que tener una línea de género y que sea una línea de género para las masas finalmente. Otra de las expresiones de la izquierda libertaria es el periódico Valdivia No Me Acuerdo, que hace varios años lleva desarrollando un trabajo de comunicación popular con las diferentes luchas que se están desarrollando tanto a nivel local como a nivel nacional. ¿Ya? Lo que busca es la apertura de la comunicación al interior de la clase trabajadora, entendiendo que los medios tradicionales se encuentran dominados por el empresariado, es decir, generar contrainformación, y la comunicación como forma de emancipación finalmente. Como les decía, el FEL es una escuela para la lucha, es decir que desde la política estudiantil nosotros aportamos al desarrollo de un proyecto popular de clase y libertario. ¿Por qué el FEL se considera, o nosotros que consideramos que sea una escuela para la lucha? Porque nosotros como militantes dentro de ella aprendemos a realizar una serie de actividades y tratamos de desarrollar al máximo nuestras actitudes y complementarnos también con nuestros compañeros, para que después cuando salgamos de la universidad y seamos trabajadores, seamos pobladores, estemos y podamos articular las diferentes luchas que nuestro pueblo necesita. ¿Ya? Entendemos que las transformaciones sociales no pueden ser impulsadas solo por los estudiantes, sino que articuladamente con trabajadores, pobladores y otros sectores de la clase. Nos transmite una experiencia de lucha generando una memoria histórica que da continuidad a la lucha social. Por el socialismo y la libertad, arriba los y las que luchan. Eso es otra cosa. Le agradecemos a Ángelo su presentación. Bajo el tema del FEL, una escuela para la lucha. La idea es que en la medida de que vayan teniendo dudas, que vayan escuchando las exposiciones, puedan ir anotando la serie de dudas que puedan ir teniendo, para que al final de las distintas exposiciones podamos hacer una ronda de preguntas y respuestas y podamos hacer una cosa menos positiva y más dialógica. Vamos a continuar con la... Ya, vamos a continuar entonces. Ahora vamos a dar paso a la exposición de Byron Velázquez, que ya dijimos, estudiante de historia, vocero de su centro de estudiantes, bajo el tema Movimiento Estudiantil y Nuevo Ciclo Político. Adelante, pues. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, el compañero Rodrigo ya me presentó. Para mí es un gusto estar exponiendo acerca de la organización por la cual nosotros somos parte al conjunto de la comunidad universitaria. Ahora yo voy a exponer acerca del escenario político y al que se enfrenta dicha organización que nosotros hemos explicado. O sea, explicar cómo se ha generado esta nueva realidad política al que hoy día nosotros como militantes revolucionarios de la izquierda libertaria nos estamos enfrentando. Bueno, entonces mi exposición se titula Nuevo Ciclo Político y Movimiento Estudiantil: los actores, la tesis en disputa y el estado actual del debate. Avancemos. Bueno, en primer lugar, para comenzar, es necesario que comprendamos que este nuevo ciclo político es inédito. Se caracteriza por su particularidad, por su complejidad, siendo el escenario más difícil quizás al que nos hemos enfrentado una vez pasada la transición a la democracia, porque resulta que en este escenario se encuentran en juego todos los avances que ha tenido el movimiento social a lo largo de estos años que han pasado. Antes de describir y detallar el escenario actual, voy a realizar una breve contextualización de los antecedentes previos. Con antecedentes previos me refiero a las luchas sociales que fueron en ascenso desde el año 2006 hasta el año 2013, que son las que irán dando forma a lo que sería este nuevo ciclo político. Ya. Bueno, como todos sabemos, el año 2006, como explicó el Ángelo de forma somera,
tiene cabida una gran movilización estudiantil que tiene por protagonista a los estudiantes secundarios. Nosotros, según nuestra lectura política, entendemos que en este momento se inicia la apertura de un periodo que tendrá como característica principal un ascenso constante y progresivo en los procesos de movilización social, y periodo que tendrá, como todos sabemos también, su punto de mayor algidez y conflictividad en el movimiento estudiantil del año 2011. En el transcurrir de estos años tendrán cabida entonces distintas expresiones de descontento social, de conformidad ciudadana, cuyo resultado más importante es que pondrán en cuestionamiento el orden y la paz neoliberal que venía imperando desde el principio de los 90, desde en realidad haber terminado la dictadura. Entonces comprendemos que el 2006 se comienza a formar una ruptura en este modelo neoliberal, en esta cultura neoliberal que venía imperando, que de alguna forma tenía adormecida a la ciudadanía y comienza a despertar de forma ascendiente a partir del año 2006. La consigna de determinados sectores políticos que enarbolaban preferentemente o principalmente sectores de la izquierda pasarán a ser consignas a las que van a adherir el conjunto de la ciudadanía. Comprendemos entonces como elemento principal del periodo la construcción progresiva de una visión de sociedad que cuestiona el modelo, estableciéndose la deslegitimación económica y política del neoliberalismo. Definimos entonces este momento como una coyuntura crítica, donde el modelo económico chileno se encuentra en crisis, en una crisis política y una crisis económica. La sociedad chilena será en sí misma la que abrirá paso hacia una crítica y cuestionamiento del modelo sobre el que se desarrolla su vida misma. Por otra parte, como elemento fundamental de esta coyuntura crítica, vemos un proceso de rearticulación de los actores y las organizaciones que se encuentran presentes en el campo popular. Lo anteriormente descrito es lo que genera este escenario al que hoy nos enfrentamos, tanto como organización, como movimiento estudiantil y como movimiento social en general. Es un escenario de disputa, de confrontación, de agudización profunda de la conflictividad entre quienes pretenden relegitimar nuevamente el modelo neoliberal, quienes pretenden volverlo a su normalidad, los que pretenden devolver la paz al modelo neoliberal, y quienes nos asumimos desde la posición, desde que hoy es el momento histórico en que debemos con responsabilidad mantener el ciclo de lucha abierto del 2006 en pos de seguir profundizando en la rearticulación del campo popular. Bueno, a modo de recuento de lo que acabo de explicar, entendemos que el 2006 comienza un nuevo ciclo de lucha que irá en ascenso, el 2011 se entiende como su punto más álgido y se generará una deslegitimación del modelo económico y político por parte de la sociedad. Entonces, si ya entendemos entonces que se fue generando este proceso, se fue construyendo este escenario político desde el año 2006 hasta el 2013, aterrizamos ahora a lo que sería la realidad que nos plantea el 2014, con el advenimiento, lógicamente, de la nueva mayoría. Bueno, las elecciones presidenciales y parlamentarias del año 2013 fueron las que nos demostraron, fue la instancia en que nos dimos cuenta que las fuerzas políticas de los bloques dominantes se estaban reordenando, se estaban reacomodando, y con el fin de apelar que en los años venideros de su gobierno logren mantener la gobernabilidad, lograran devolver la legitimidad a este modelo en crisis y por sobre todo se reacomodan para salvaguardar los intereses de la clase dominante, o sea, de la clase empresarial. Bueno, y esto entendiendo que la complejidad de este escenario se desarrolla porque la nueva mayoría, para poder salvaguardar los intereses de la clase dominante, va a tener como objetivo primordial cerrar el ciclo de lucha al que nosotros como organización y como movimiento social estamos apelando a mantener abierto. Entonces ahí descansa esta conflictividad profunda de la que fue explicando en los párrafos anteriores. Bueno, entendemos que este reacomodo no definimos este nuevo ciclo político como nuevo porque sean nuevas las fuerzas políticas que en él se encuentran, sino porque es nuevo porque la realidad es demasiado compleja, como les decía, para el movimiento social, entendiendo que las fuerzas que hoy se expresan en el bloque dominante son las mismas que han administrado el modelo neoliberal desde los años 90, solamente que ahora lo hacen expresándose de otra manera, sumando actores como son el Partido Comunista o unas más nuevas como es Revolución Democrática, que hoy son parte del gobierno neoliberal también. Bueno, que el escenario de disputa se tensa aún más con la llegada de la nueva mayoría. Como dije, siendo el objetivo estratégico de este conglomerado cerrar el ciclo de lucha que nosotros apelamos a mantener abierto. Pretenden aquitar las aguas y devolver la tranquilidad al orden neoliberal. Por ello es que nos encontramos con un programa de gobierno que toma las consignas de los que han venido enarbolando los movimientos sociales, ya sea un cambio de la Constitución, cambio del sistema de pensiones, una reforma tributaria, educación gratuita, etcétera, etcétera. Este programa, si bien trae un discurso de cambio estructural, es superficial en cuanto a su contenido, pues solo busca regular y no transformar la lógica mercantil y neoliberal de los servicios que se deberían entender como derecho social. Lo que se pretende
nosotros podríamos decir que es una modernización del capitalismo chileno. En otras palabras, adecuar el capitalismo a los malestares que el movimiento social ha venido develando. Sería como hacer justo lo que es injusto por esencia, lo que nosotros encontramos imposible, inviable. Es por lo anterior, como decía al comienzo, que este escenario político resalta por su complejidad para el movimiento estudiantil en específico y para quien asume la responsabilidad de aportar a la recomposición del campo popular. Cambia. Bueno, ahora de lleno el movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil se presenta como la fuerza que más ha madurado en este proceso de ascenso de los movimientos sociales. Y por ello tiene una responsabilidad importante, siendo que es la fuerza que se presenta como mejor constituida para lograr evitar el cierre de este ciclo de lucha que nosotros debemos defender a toda costa que se mantenga abierto. Debemos evitar que se genere, por así decir, una transición 2.0, que sería volver a la lógica con la que fue cerrada la dictadura, que sería la lógica de los consensos, de los pactos a espalda del pueblo, entre cuatro paredes, entre las fracciones del bloque dominante, como lo podemos notar de manera muy reciente que ocurrió con la reforma tributaria. Nos daremos cuenta entonces que este gobierno, lógicamente, como ha trabajado, no ha sido tan inerte, no ha sido tan rígido, ni tan bruto, no ha sido tan retrógrado a la hora de buscar responder a los movimientos sociales como fue el de Piñera, por ejemplo. Por lo que se debe ser estratégico, de una manera astuta a la hora de moverse. En primer lugar, el movimiento estudiantil no debe permitirse desplazado del debate central en ningún momento. Debe ser parte del conflicto central, haciendo todo lo posible por evitar ser marginado mediáticamente. Por otra parte, en tanto dinamizador social que se entiende el movimiento estudiantil, este debe funcionar como eje articulador del movimiento popular, pues es sumamente importante desarrollar una articulación programática y estratégica entre los distintos actores y sectores que se encuentran desde la vereda antineoliberal. Como condición mínima y sumamente necesaria se debe dar la unidad programática y estratégica con los actores primordiales del movimiento estudiantil, como sean la CONES, la ACES, el Colegio de Profesores y el CONFEC. Bueno, el movimiento estudiantil ha de ser tajante en denunciar el carácter cosmético de la reforma educacional. Debe denunciar los intentos de llevar a cabo una reforma que no radique por completo la lógica mercantil de la educación y debe seguir levantando con mayor fuerza aún la bandera de educación entendida como derecho social. Deberá disputar por todos los medios necesarios a las fuerzas de gobierno y a la derecha y a la fuerza empresarial por sobre todo el desarrollo de un nuevo sistema nacional de educación pública. Bueno, a modo de síntesis, el movimiento estudiantil y social debe hacer todo lo posible por buscar la salida más favorable al ciclo político y a este periodo de gobierno, la cual se traduciría en la instalación de reformas políticas, económicas y sociales de carácter redistributivo que permiten ir cuestionando las bases del modelo neoliberal con perspectiva de ruptura y en mira de su progresiva superación. Bueno, esperando que haya quedado claro lo expuesto, llamo a la reflexión, ya que esta es necesaria para entender la importancia del momento en que nos encontramos, un momento donde está en juego la continuación del proceso del rearme del campo social y popular, donde están en juego los avances que han tenido los movimientos sociales a lo largo de este año, y somos nosotros los encargados de superar este difícil escenario. Debemos salir victoriosos, lo que significa seguir abriendo el camino por donde transiten transformaciones que las familias de nuestro pueblo exigen, por donde transiten la superación progresiva de este modelo en el que se hace imposible la garantización de derechos sociales. Eso es todo, muchas gracias por su atención. Agradecemos la presentación de Byron, que nos deja un poco claro sobre el ciclo político actual y cómo como organización, el Frente de Estudiantes Libertarios, la izquierda libertaria y las demás organizaciones de la izquierda nacional se enfrentan y se articulan en ella. Vamos a dar paso ahora a la exposición de Rodolfo Márquez, como ya dijimos, estudiante de Derecho, secretario de Finanzas de la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral, que va a profundizar en la estrategia que el Frente de Estudiantes Libertarios y que la izquierda libertaria tiene para este periodo en particular, a saberse la ruptura democrática. Lo dejamos
Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas por estar acá. Bueno, poder compartir las reflexiones y el proceso de discusión que ha habido al interior de la izquierda libertaria durante varios años, ya que lo que voy a exponer a continuación no es una tesis política ni una reflexión que se haya tomado un mes ni 2 meses, sino que ha sido un proceso de reflexión amplio durante el tiempo en el cual se está construyendo el proyecto libertario. Así que también, como modo de introducción, antes de entrar de lleno a lo que es la tesis política de ruptura democrática, es necesario hacer una contextualización y un análisis de lo que es el neoliberalismo y el periodo político en el que estamos actualmente. A saberse, como caracterización del periodo y del neoliberalismo como modelo, la instauración de este modelo político y económico a raíz del golpe de Estado de 1973 no solo se caracterizó por detener el avance de las clases sociales y el proyecto de transformación que encabezaba la Unidad Popular en esa época, sino que también permitió al bloque dominante que hoy día está en el poder la instauración de un modelo político y económico que tiene unas características bastante particulares que solamente se dan en este país. En relación al análisis de este periodo político, es necesario, como se grafica el análisis, más o menos se divide en 2 subperiodos dentro del análisis, que son la primera época de 1973 a 1990, principalmente la época de la dictadura, y un posterior segundo o subperiodo que es de la época de 1990 al año 2014 o 2013 más o menos. El periodo marcado durante el año 1973, posterior al golpe de Estado, está o compone más o menos 2 elementos que son resaltan al análisis de la reflexión que hemos hecho. El primero de ellos es la instauración del neoliberalismo como modelo, que no ha tenido otro objetivo más que aumentar las tasas de ganancia de la burguesía nacional en conjunto con debilitar políticamente los sectores que se habían empoderado producto del modelo nacional de desarrollo que se había implementado durante la época y de los gobiernos a partir de la época más o menos del año 40 en adelante. Por lo tanto, lo que se busca con este modelo y la instauración es la modernización de la economía y la apertura del modelo económico que tenía Chile hacia el comercio internacional, lo que produce un cambio obviamente en el patrón de acumulación que tenemos del capitalismo en Chile, de un modelo nacional desarrollista a un modelo neoliberal. Y en este sentido, el modelo neoliberal incorpora ciertas modernizaciones que son particulares al hecho de nuestro país. Las primeras de ellas se dan entre más o menos la época del 73 y el 75, que tiene que ver con, para combatir un poco lo que era la inflación, la disciplina fiscal, reformas tributarias, liberalización financiera y apertura a la inversión de capitales extranjeros. Y una segunda etapa caracterizada más o menos del año 1979 en adelante, y aquí hay teorías que hablan sobre el respecto de que esta segunda etapa de modernización del neoliberalismo se produce una vez que al interior de la coalición del gobierno militar se logra un consenso sobre el neoliberalismo, producto de que habían sectores que se oponían a que el capital, por ejemplo, o que el modelo económico fuera transnacionalizado, porque había sectores dentro de los militares que eran nacional socialistas, incluso nacional desarrollistas. Por lo tanto hubo un consenso al interior y que les permitió modernizar y avanzar en 3 aspectos que son los sustanciales, que son las modernizaciones más brutales que tiene el capitalismo en Chile, que son, primero que nada, la reforma al conjunto de los servicios sociales como educación, salud, vivienda y previsión social, y su privatización total. En un segundo aspecto, una reforma al sistema judicial y a la administración y a la burocracia del Estado, y en un tercer lugar, la desregularización del trabajo y la modificación de sus formas organizativas, que tuvo como consecuencia la destrucción y la destrucción, digamos, de las centrales sindicales más importantes y la organización de los trabajadores como sujeto político del proceso anterior al año 73. Eso como el neoliberalismo y como cambio de paradigma que ocurrió con la instalación de este modelo en materia económica. También, y esta modernización que sufre el neoliberalismo tiene un blindaje o toma su máximo apogeo por la instauración de la nueva institucionalidad política que diseña el gobierno militar, que tiene que ver con la instauración de la nueva constitución de 1980. En la cual, a nivel político, la derecha se encargó de crear esta nueva constitución que tiene como característica fundamental la de excluir al movimiento y las expresiones políticas sociales de la toma de decisiones. Y para esto se basa en varios enclaves autoritarios que en nuestra lectura son los que mantienen y le dan gobernabilidad y estabilidad al modelo político y económico que tenemos. Estos enclaves autoritarios son principalmente el sistema electoral binominal, que permite divide las fuerzas políticas en dos bloques políticos que se disputan el poder, pero sin ninguno de ellos tener una mayoría o un desequilibrio en las fuerzas de poder producir los cambios profundos. A esto se le suma también blindajes institucionales como las leyes de quórum supramayoritario que tenemos en Chile, que en Chile no basta para aprobar un proyecto de ley, por ejemplo, sobre materias importantes como educación, salud, previsión social,
como por ejemplo, o sea, con solamente tener una mayoría, sino que además te requiere una mayoría que va más allá, 3/5, 4/7, que bajo la lógica del sistema electoral binominal es imposible casi de conseguir dentro de los parámetros. Y a esto se suma también otro enclave autoritario que sería el Tribunal Constitucional, que tiene materia y atribuciones para conocer, por ejemplo, de proyectos de transformaciones de ley, tanto preventiva como represivamente de estos. Podrían hacer un análisis sobre cómo afectaría esto a la Constitución y si algo va en contra de los parámetros establecidos dentro de la Constitución, simplemente eliminarlo, funciona como un legislador negativo. Por lo tanto, esto nos hace pensar que el sistema neoliberal tiene una arquitectura y una institucionalidad diseñada para sostenerlo en varios aspectos, no solo en lo económico, sino que también en lo institucional. Y esta arquitectura diseñada dentro de la dictadura genera y neutraliza los procesos de movilización y las propuestas que se puedan levantar desde el campo popular, sino que el sistema institucional está diseñado para no encauzarla, sino que neutralizarla e impedir que las demandas sociales lleguen a un puerto. Y esto se basa y produce una democracia en el fondo de baja intensidad, producto de que los que gobiernan son una minoría y gobiernan para una misma minoría también. Entonces, tenemos toda esa arquitectura y un diseño institucional que blinda y que finalmente prohíbe las transformaciones políticas que nosotros hoy en día como sociedad estamos demandando. En un segundo periodo tenemos, en el segundo subperiodo del año 1990 más o menos a la fecha, tenemos más o menos dos análisis que hay que profundizar en este aspecto, porque hay un tercero que tiene que ver con lo que explicaba Byron delante. El primero de ellos tiene que ver con la profundización del modelo neoliberal. En estos 20 años de gobierno concertacionista, las políticas neoliberales no se han contrastado ni se han detenido, sino que al contrario se han profundizado. No solamente en lo que ya mencionábamos como salud, educación, previsión social, sino que también en el sistema crediticio. Hoy en día la clase trabajadora tiene un segundo nivel de explotación que tiene que ver más allá con lo laboral, sino que también tiene que ver con el endeudamiento. Hoy en día las clases sociales y el sector laboral vive endeudado con una segunda forma de explotación, que han sido profundizaciones posteriores del neoliberalismo en este ciclo de transición a la democracia. En este elemento también tenemos, dentro de lo que es la gobernabilidad concertacionista, el ciclo de la transición a la democracia, que fue encabezada por la concertación, tenía como objetivo cumplir o constituir una economía social de mercado y democratizar el país, lo cual después de estos 20 años que hemos visto no se ha conseguido ni se han concretizado dichos objetivos. Al contrario, lo que hemos visto es que la concertación hizo un pacto de gobernabilidad con la derecha y con los militares para darle estabilidad a este modelo económico que es el neoliberal. Por lo tanto, y eso ha producido, o se ha basado en una lógica de la cual estos 20 años de gobierno tenían como condición necesaria, por ejemplo, que la política y sus decisiones son de exclusiva responsabilidad de los que saben, de los técnicos de la política, de los técnicos en educación, por ejemplo, como vemos del sistema educacional que tenemos hoy en día. Y un segundo elemento, que los movimientos sociales no son reconocidos como interlocutores válidos, para lo cual se utiliza un mecanismo de represión policial y el rol subsidiario del Estado garantiza la gobernabilidad del modelo. Después de esto tenemos una época o un contexto que tiene que ver con el rearme del campo popular y el ciclo de movilizaciones que se abre en el 2006, que graficó delante Byron, así que yo más o menos yo creo que ahí está bien graficado lo que ha sucedido en ese contexto, por lo tanto yo creo que me puedo referir o me puedo remitir a las palabras de él. Lo importante de este proceso es que se abren nuevas demandas, nuevos ciclos que hoy en día están abiertos y que tienen que ver con la estrategia que les voy a pasar a exponer a continuación. Por lo tanto, llegamos a luego de todo este análisis de lo que es el neoliberalismo y el cambio que se produce en la particularidad de Chile, llegamos a una etapa donde, bueno, la contradicción histórica siempre del capitalismo ha sido el capital versus el trabajo. Pero en el contexto político que les describía adelante, la contradicción que nosotros hacemos en el análisis tiene que ver con el neoliberalismo y la democracia, que tiene que ver principalmente con los enclaves autoritarios que les mencionaba adelante, en la cual los enclaves autoritarios que tiene el sistema político institucional imposibilitan la resolución de conflictos de manera democrática. Por lo tanto, la tesis política que nosotros sostenemos tiene que ver con una superación de este modelo en base a una radicalidad democrática para abrir espacios donde las condiciones de ejercer la política sean favorables hacia el avance del campo popular. Entonces, en base a todo este análisis que hacemos del neoliberalismo, llegamos a la conclusión de que el modelo dentro de su estructura institucional es irreformable en sí mismo. Dentro de los parámetros en los cuales se mueve el sistema, no lo vamos a reformar ni lo vamos a hacer caer para superarlo. Por lo tanto, es donde entra la tesis que nosotros sostenemos que es ruptura democrática.
Por ruptura democrática, como tesis política, nosotros entendemos que es la estrategia a través de la cual, por medio de la ingobernabilidad económica y política, se logre superar la actual contradicción del periodo, que es neoliberalismo versus la democracia. Esta superación se logra a través de la organización del país en base a reformas estructurales de este modelo que le dan sustento y que, si nosotros las vamos cambiando, como por ejemplo salud, previsión social, van a ir derrumbando los pilares en los cuales se sustenta el modelo, para lo cual producir mejores condiciones de organización para la sociedad. La eliminación de estos cerrojos institucionales tiene que ser por medio del avance y de la presión del campo popular, que posibilite o haga que las clases dominantes en el poder accedan, no de forma voluntaria, sino que de cierta manera obligados a producir estos cambios institucionales que finalmente hagan colapsar la estructura del sistema institucional, que son los enclaves autoritarios que les describía en un comienzo. Y en este contexto, la ruptura democrática se empalma y es condición dentro de la construcción del poder popular. O sea, aquí no hay una disociación entre lo que es la estrategia política que nosotros manejamos y la perspectiva de construcción del poder popular. Son procesos que son paralelos, pero nosotros creemos que en base a esta estrategia se pueden generar mejores condiciones para la constitución de este mismo. La estrategia política de ruptura democrática involucra varios elementos que son tareas y proyecciones dentro del ideario político. La primera de ellas, el primer elemento, es la acción directa de masas. La acción directa de masa, nosotros la entendemos en base a la deliberación política, que no es más que el ejercicio soberano que realizan las comunidades sin intermediarios, en las cuales las comunidades se empoderan y proyectan sus luchas con autonomía en la resolución de sus problemas. Dicho de otra forma, es la expresión soberana de los grupos humanos en cuanto para alcanzar los objetivos lo hacen de métodos directos. Y ahí tiene que ver con empoderar y que la ciudadanía y la articulación popular entienda que la resolución de conflictos no puede delegar la política en los sectores que hoy en día están en el bloque en el poder, sino que tiene que haber una permanente construcción en base a las propuestas que se levantan desde el mundo popular. En un segundo aspecto o elemento de lo que es ruptura democrática está lo que es el desarrollo y la profundización programática. Entendemos que para el ir derrumbando los pilares del modelo tenemos que generar programas o construcciones transversales de unidad en base a programas que le amplíen la cobertura al proyecto libertario a otros aspectos en los cuales donde uno no tiene presencia o donde las luchas que uno está llevando, por ejemplo desde lo estudiantil o otros espacios, no llegan. Y para esto es necesario que se articule en base a plataforma o a un programa de lucha que sea por la vía sectorial e intersectorial, sigue siendo la columna vertebral de cualquier intento serio de unidad. O sea, la unidad para nosotros la entendemos de forma programática, sin un programa, sin un método plasmable del cual aglutinar a los sectores sociales y a los actores políticos detrás de unas demandas no tiene sentido. Y esto tiene que ver con la aglutinación de hoy en día de las diferentes demandas que existen en los movimientos sociales, como son la reforma al sector electoral binominal, un nuevo código laboral, educación pública de calidad, etc. Un tercer elemento tiene que ver con lo que se ha mencionado en la primera presentación, que es la conformación del movimiento político social amplio. La generación de un movimiento político social amplio tiene que ver primero con la unidad programática, y segundo, con articular a los diferentes actores del campo popular y que se genere un trampolín en avanzar en el logro ascendente de materializar en reformas institucionales y económicas que tensen el conflicto de clases, y que en ello se fortalezca la unión de clases de los pueblos y la maduración política del campo popular. En el fondo esto tiene que ver con aglutinar a diferentes sectores políticos y sociales que hoy en día están en disputa de los diferentes espacios, detrás de un programa de transformaciones y de una idea de visibilizarse como una alternativa política seria para la mayoría de este país. En otros países se ha utilizado este mismo mecanismo. Ahí tenemos la foto de Marcha Patriótica, que es un movimiento político social amplio que está en Colombia y que lleva varios años trabajando y que es más o menos algo parecido a lo que pretendemos instaurar acá en Chile, que tiene que ver con aglutinar a sectores sociales como un actor relevante dentro de la política, sobre todo porque nosotros en el análisis que hacemos hay un sector de la izquierda, un espacio que para la mayoría o para las masas de este país quedó desocupado cuando el Partido Comunista se suma a la socialdemocracia con la nueva mayoría. Hay una izquierda ahí, hay un espacio que quedó de cierta manera como vacío, por lo tanto hay una necesidad de coparlo, de generarse una alternativa para las masas, y esto nosotros lo entendemos de esa forma, con unidad programática, con los actores sociales como un actor relevante y para las masas de este país. Ahora, la construcción de este movimiento político social amplio, o MPCA,
no tiene que ver en una lógica leninista en la cual uno diseña un partido único y el pueblo detrás o los trabajadores detrás de ese partido único, sino que al contrario, tiene que ver con una construcción y una conducción compartida de los diferentes actores que componen este movimiento político social amplio y en base a un programa. Y eso es súper importante recalcarlo porque tiene que ver con la perspectiva en la que nosotros construimos. Con nosotros el FEL no es y la izquierda libertaria en general no es una organización que se caracterice por construir ni delante, ni al lado, ni detrás de los movimientos sociales. Construimos dentro del campo y del avance de las clases populares. Un cuarto elemento de lo que es ruptura democrática tiene que ver con el componente electoral. El componente electoral tiene sentido para nosotros siempre y cuando existe un programa. Y una real alternativa como proyecto, pues el fin de esto y el FEL ni la izquierda libertaria son una plataforma electoralista, sino que al contrario, no es tampoco la idea de nosotros sacar candidatos ni tener visibilizarnos como en figuras unipersonales, sino que al contrario, lo que tiene que resaltar es el programa de transformaciones estructurales. Y va a ser funcional, o el componente electoral lo asumimos como una flexibilidad táctica en el sentido de que lo vamos a utilizar en la medida que nos pueda condicionar o nos pueda generar mejores condiciones para profundizar nuestro proyecto. Por lo tanto, y esto responde también a uno de los conceptos que mencionó Byron delante, que tiene que ver con todas las formas de lucha son válidas. En un momento el contexto histórico nos va a requerir copar ciertos espacios institucionales, ciertos espacios de representación, y no por una sobreideologización o por un fetichismo nos vamos a restar de esos espacios para producir mejores avances para el campo popular. Eso tiene que ver con el componente electoral, que no es una cuestión electoralista de que se base en sacar candidatos, sino que asumimos que el componente electoral es una cuestión que se puede dar y se puede analizar dependiendo del contexto histórico en el que estamos. Y por último, la ruptura democrática tiene un componente que tiene que ver con un despliegue político, que es la multisectorialidad. La convergencia de los actores en lucha en pos de la articulación y de la consecución de la ruptura democrática tiene que ser en base a un programa que no multisectorial, pero que no tiene que ser solamente en lo formal, sino que o coordinación solamente en lo formal o en el papel, sino que tiene que ser una multisectorialidad en torno a la convergencia orgánica y programática de los sectores que hoy en día quieren transformaciones estructurales a nivel país. Y esto implica, y esta contextualización va en la perspectiva de construir o de la consecución de ruptura democrática. Como conclusión y como reflexiones finales, ya para ir finalizando la presentación, tiene que ver con un poco con lo que mencionaba adelante. Hay ciertos elementos que caen la reflexión que tiene que hacer la izquierda revolucionaria, entre la cual nos encontramos nosotros hoy en día como Frente Estudiantes Libertarios, que tiene que ver con que la izquierda libertaria no puede ser hoy en día lo que el bloque en el poder quiere que sea, una izquierda fragmentada, una izquierda que sea discursivamente desfasada a los tiempos en los que se están manejando y por sobre todo sobreideologizada, que es el principal problema que existe. No es importante no caer en fetichizaciones de ningún tipo. Como les decía adelante, la estrategia y las políticas se piensan en base al contexto histórico y en el momento político en el que estamos determinados y se evalúan en base a las necesidades que tenemos y que nos van a producir para avanzar y para concretar nuestro proyecto, que va a producir mejores condiciones para nuestro pueblo. Entonces, también sacarse un poco ese estigma y llamar a la reflexión también a las demás organizaciones que componen esta izquierda de que hay que avanzar y construir un programa que nos permita derrumbar el modelo económico y la superación del modelo neoliberal, que es lo que buscamos. Así que muchas gracias por su atención.